él tenía lepra. La Biblia lo identifica como una lepra. Entonces, experimentar eso era lo peor que podía haber. Como quien dice hoy en día, el que tiene coronavirus viene siendo lo mismo. Nadie quiere estar al lado de alguien que tiene coronavirus. Nadie quiere acercársele a alguien que tenga coronavirus. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo experimenté ese virus y perdí el bebé de 10 meses, que no estoy segura si era niña o niño, y para ir al hospital tomaron un protocolo de protección y de sanidad, ¿verdad? Y de sanitario en el hospital, que yo me sentía que andaba en el espacio. Si uno está muy sensible, de verdad como que se siente mal, aunque ellos muy educadamente lo hacen, pues tratar de sentir bien, ¿verdad? En lo que cabe. Pero sinceramente, un cuarto aislado con plásticos, ellos como que eran gente del espacio, con unas capas y con unos trajes que no les entrara, y a la hora de que me durmieron, yo tenía un oxígeno diferente al de ellos. Ellos no podían respirar el mismo oxígeno que yo. Entonces, más o menos he entendido lo que es sentirse uno un poco aislado por prevención en la salud. Entonces sí experimenté un poco lo que experimentó Job. Tal vez no tanto así, pero sí sé lo que se siente, que es que la gente no se le quiere acercar a uno porque puede ser contagiado. Entonces, en esa prueba donde Job era vituperado, acusado de pecado, él le dice estas palabras al Señor: tú serás mi abogado, yo no tengo que hablar. ¿Cuál es el trabajo de un abogado? Ni siquiera defenderse él mismo, ¿verdad? El que está sufriendo, sino que tu abogado es Dios. El que va a hablar por ti es Dios, Jesús, tu Padre Celestial. El que te va a defender en la tierra y en donde quiera que se levante algo en contra tuyo, algo para seguirte martirizando en la crisis, porque eso suele suceder cuando estamos en crisis. No solo se te levanta la crisis que estás pasando, sino que como un montón de pequeñas crisis alrededor. Es un grupo de crisis que de verdad te quieren tumbar. Y dice Job que no nos preocupemos porque Dios va a ser nuestro abogado, el que nos va a defender, el que va a hablar por nosotros. Y aunque la piel se le caiga, aunque ande con su coronavirus activado, yo en persona veré a Dios, y yo en persona vi a Dios. Job vio a Dios, ustedes han visto a Dios en cada una de las pruebas y crisis que han experimentado. Entonces, ¿por qué el Señor nos está enseñando esto en esta noche? Si tal vez mi tía Elizabeth, tal vez Ámbar, tal vez Elizabeth, tal vez mi amiga Elizabeth acaba de entrar, otra muchacha Elizabeth, también tal vez Daisy y las otras personas que estén escuchando digan: pero yo ya pasé varias crisis, ¿por qué Dios quiere que yo escuche nuevamente esto de crisis? Porque probablemente vamos a conocer personas en crisis grandes. Y tal vez como esta crisis que hemos pasado ya pasó, a nosotros se nos puede olvidar. ¿Cómo podemos llevarle palabra a una persona en crisis? ¿Cómo podemos nosotros ayudarle para que salga de eso? Entonces, estos son textos claves para estas personas, para que nosotros recordemos esa crisis que pasamos, cómo salimos, lo que vivimos, y podamos restaurar a esas personas, porque por medio de nosotros el Espíritu Santo puede obrar en esos corazones, ¿verdad? Y vamos a conocer muchas personas. El Señor no habla por gusto. Viene una cosecha de personas que se van a añadir al rebaño. Y yo lo creo. Más que el dinero, más que las empresas, aquí de lo que estamos interesados es que el reino del Señor crezca. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús fue demasiado grande para que nosotros no le dediquemos tiempo al Señor y a sus negocios, a los negocios del Señor. Entonces el Señor quiere que recordemos esas crisis que hemos pasado y quiere que sepamos
qué palabra le podemos dar a esas personas que Dios nos va a presentar en los próximos días. Porque como les digo, cada una de ustedes son líderes por lo que veo. Cada una de ustedes tiene ese deseo y ese fuego de predicar la palabra. Entonces el día de hoy vamos a estudiar eso. Y recordemos, ¿verdad? Que en esa crisis, en el momento de crisis es donde vemos a Dios. Porque yo le pedía una sola cosa al Señor, era salir viva. Salir viva de esa cirugía que me iban a dormir. Porque siendo portadora en ese momento del coronavirus, yo no sabía si yo iba a salir viva de eso, porque lo que se escuchaba es que la gente le daban trombosis, la sangre se les ponía gruesa y les daban, ¿cómo es que se llama eso? Derrames cerebrales. Y yo iba con temor, y yo le decía al Señor, Señor, a mí me duele lo que me está pasando, pero yo quiero regresar a mi casa. Ya pasó, ya entendí que este bebé tú te lo llevaste si tenías propósitos con él. Y ahora lo que te pido es que me alargues mis días en esta tierra por mi ministerio, por mi familia y por mi niña, ¿verdad? Porque mi niña tiene apenas 2 años y medio y yo deseo, Señor, sacarla adelante. Y yo deseo, Señor, poder estar con ella y sacar mi esposo y mi niña y mi matrimonio y mi casa en tu camino, Señor. Y créanme que yo vi al Señor porque después de 3 horas desperté y eso es ver a Dios, que su mano estuvo conmigo. Hay muchas personas que han muerto de esto, hay muchas mujeres que han muerto estando embarazadas con este corona y yo le doy muchas gracias a Dios porque Dios cuidó de mí. Y quiero contarles un pequeño testimonio que después de que yo pasé esta situación, recuperándome del dolor de la cirugía, me llama la doctora a decirme que muy probablemente yo había desarrollado un embarazo molar. ¿Y qué es eso? Eso es como un cáncer que se desarrolla alrededor del niño y ese cáncer se riega en todas partes del cuerpo. Y viene, como les digo, cuando se levanta esa crisis, se levanta no solo una chiquitita, es que el enemigo te quiere engañar, te quiere mentir y te quiere destruir y te quiere robar todo. Y yo vi cara a cara al Señor. Los primeros días que empecé a averiguar eso, porque no soy doctora, empecé a averiguar y era pues solo cosas bien fuertes, ¿verdad? Yo ya me estaba despidiendo de Rebeca, yo ya me estaba despidiendo de mi esposo y gracias a Dios viene mi mamá y me da una palabra y me dice, no lo vas a creer. Te vas a levantar y vas a declarar que ese diagnóstico está equivocado. Y que no, y que, bueno, y yo no sé de dónde, pero el Espíritu Santo llegó y me regaló fe, fuerzas, y empecé a declarar que ese doctor se había equivocado y que en las próximas semanas iba a recibir una llamada diciéndome que era un error. Y ustedes pueden creer que a las 3 semanas yo recibí una llamada del doctor diciéndome que era un error. Que ese examen que ellos habían hecho no estaba correcto. Y yo cogí esa palabra y yo creí, pero es tan difícil creer cuando no tienes la llamada todavía. Pero cuando uno cree que Dios tiene el control de todo, uno ve cara a cara al Señor. Yo me siento sana, yo me siento feliz y entendí que yo pasé por esa crisis y entendí que vi cara a cara al Señor. Yo lo entendí. Así cada una de ustedes tiene testimonios grandísimos también que podrían compartir. Vamos a leer Job 23:3. Aquí me tocó leer Job 23:3. A mí. Ajá. Ok. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Amén. En la versión Reina Valera. Reina Valera. Entonces aquí Job lo dice. Y nosotros que ya estamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad que nosotros ya sabemos cómo encontrar al Señor? ¿Verdad que nosotros ya sabemos que si nosotros buscamos al Señor en espíritu y en verdad, el Señor se hace presente? Si nosotros le decimos al Señor,
que traiga su reino a nosotros. Nosotros no tenemos que ir hasta allá. El Señor, si nosotros le pedimos que establezca su trono en este hogar, en mi corazón, en mi vida y en todo lo que nosotros hacemos, el Señor está dispuesto a traer su reino acá y entronarse. El Señor anda buscando personas que deseen y anhelen que le abramos la puerta, que le abramos nuestro corazón, que le abramos las puertas de nuestra casa, de nuestras empresas. Y digo nuestras por decir, no porque todo es del Señor. Eso ya lo sabemos. Pero nosotros somos los administradores del hogar, de nuestros hijos, de nuestro esposo, de esta casa, de tu empresa. Somos administradores, por lo tanto es nuestra. Pero es de Él, porque el título es de Él. ¿Sabían ustedes que el Señor quiere que tengamos claro que nosotros somos administradores? No que somos dueños. El Señor está anhelando que no nos confundamos, como un día se confundió Satanás, porque Satanás, a él se le dio que administrara mucho, y él se confundió porque empezó a reclamar títulos de propiedad sobre todas las cosas. Entonces nosotros tenemos que entender esa misma verdad. Nosotros no somos dueños de nada, ni de nuestra propia vida. Nosotros nada más somos administradores. Y Dios quiere buenos administradores. Y por lo tanto nosotros sabemos dónde encontrar a Dios. Sabemos que hablando con Él, teniendo una relación sincera, diariamente, a toda hora y en todo momento, podemos lograr que su trono y su silla siempre esté a nuestro alcance. Él nunca nos va a cerrar la puerta. Él nunca va a estar ocupado para nosotros. Él anhela compartir tiempo con nosotros. A Él le gusta que nosotros lo invitemos en todas las cosas que nosotros hacemos, hasta en las mínimas cosas que nosotros pensemos que son tonterías, boberías. Al Señor le parece importante y se siente contento. Recuerdo yo que cuando nosotros tuvimos un encuentro con Jesús, mi esposo y yo, nosotros salíamos a restaurantes y nosotros le poníamos hasta una copa de agua, hasta un plato, porque queríamos literalmente expresarle a Él que en todo lo que hacíamos y en todo lo que emprendíamos, Él tenía un lugar no solo en nuestro corazón, sino que literalmente donde estuviésemos. Y eso es precioso. Vamos a leer Santiago 1, 2, 4. ¿Tú lo tienes, Daisy? Sí. Vale. Sí. Ajá. ¿El 2 y el 4 o el 3 también? 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ok. Ok. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Yo tengo la traducción NTV y la voy a leer en la NTV. Dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Amén. Amén. Esto es bien bonito porque aquí el Señor nos revela y nos confirma de que cuando enfrentemos problemas, consideremos esto como un tiempo para arreglarse mucho. O sea que aquí es donde nosotros tenemos que entrar a meditar, a pensar, qué es las cosas que yo puedo mejorar. No tal vez que esté fallando, pero puedo mejorar, Señor, para agradarte. ¿Cuáles son las partes, las áreas de mi personalidad, las áreas de mi administración
que tú quieres, Señor, que yo desarrolle de diferente manera, que yo tenga constancia de diferente manera, que yo pueda expandirme de diferente manera. Y esto, les cuento que esto me ha sucedido a mí en la pandemia. Empecé a evaluar dónde estaba yo en mi trabajo. Y empecé a ver otras oportunidades donde tal vez yo pueda siempre prestar servicios para que la gente tenga beneficios y yo tenga tiempo para poder administrar mi casa, tenga tiempo para administrar mi hija y tenga tiempo para poder predicar su palabra. Y gracias a Dios estoy en la universidad, yo ya les he contado esto, y ya esta es mi segunda semana, tengo un par de semanas más que ir, y luego voy a tener el examen del Estado y el examen del gobierno para poder ser certificada y poder tramitar los préstamos para aquellas personas que quieran comprar sus casas. Y van a ser trabajos donde yo voy a tener un cliente por 1 mes, 3 meses. No como esos otros casos que yo estaba haciendo, que son casos de mucho tiempo y de verdad es un poco estresante. Entonces, ya el Señor vio mi corazón, yo le expresé y le dije, Señor, yo quiero tener tiempo de calidad para mi familia, para mi hija, para mí misma. Y yo quiero decirte que gracias por la oportunidad que me has dado en servir en estos servicios que le he dado a mi comunidad, pero yo quiero otra cosa. Y también quiero crecer a tu servicio, Señor, en las células, en los estudios bíblicos. Quiero, Señor Jesús, poderte servir mejor. Entonces, el Señor me abrió el entendimiento y yo pude organizar esas áreas que yo me sentía un poco estancada. No sé cuál sea su área, no sé qué es lo que esté demandando demasiado de su tiempo, donde usted tal vez se sienta frustrado, o si no es su área de su carrera, probablemente, ¿verdad? Puedan ser otras áreas que yo no las conozco, pero el Espíritu Santo sí las conoce. Entonces, si usted está pasando esa crisis o usted conoce de alguien que esté pasando esa crisis, el Señor quiere ayudarle a vencer y quiere darle sueños, quiere darle metas, quiere darle cosas nuevas que usted emprenda y no se quede ofuscado, ni se quede frustrado, ni se quede sin ganas de continuar, porque ese no es el fin que el Señor nos quiere dar. Ese no es el propósito porque el Señor ha permitido que llegue esa crisis a nuestra vida, sino que el Señor quiere que nos autoevaluemos, que nos detengamos, que no andemos con ese afán, con ese rush, y que no amemos las cosas materiales, sino que sepamos despegarnos y podamos nosotros buscar lo que realmente nos hace feliz. ¿Sabían ustedes que el Señor quiere que seamos felices en todo momento? Y yo lo experimenté porque cuando me dieron esa mala noticia que yo estaba enferma y que me había dado eso, yo a las 2 semanas que mi madre me dio esa palabra, que el Señor me la mandó por medio de ella, yo empecé a experimentar ese gozo y empecé a decir no es cierto y a estar feliz y no estar preocupada y no volví a pensar en eso. Cuando menos sentí me cayó la llamada de la doctora a decirme que era un error. Entonces eso es lo que el Señor quiere que nosotros podamos lograr, que podamos tener paz, que podamos tener gozo y felicidad, porque es un mandamiento. El Señor quiere que seamos felices en todo momento, no que estemos afanados, no que estemos estresados, no que estemos pensando siempre en el mañana, porque el mañana no es de nosotros, de una forma obsesiva y descontrolada que nos traiga problemas emocionales o problemas físicos. El Señor quiere que seamos libres, dice el Señor, que le dejemos todas sus cargas a Él. Entonces, para terminar, quiero leerles Ezequiel 37, 4, 5, 7, profetizando las promesas del Señor. Y eso es lo que yo hice. Señor, yo profetizo que yo tengo salud. Yo profetizo, Señor, que el día de mañana yo voy a recibir esa llamada donde dicen que todo es un error porque yo no tengo nada de eso, Señor. Yo profetizo que yo veo a mi hija sacarla adelante y que el día de mañana con mis ojos voy a poder ver, Señor, una mujer de Dios representando tu reino en esta tierra,
una mujer predicando tu palabra, una mujer, Señor Jesús, que va a casarse con un hombre que te sirva también. Voy a poder ver que ella desarrolle una familia, Señor, que te sirva a ti. Voy a poder conocer mis nietos. Voy a poder envejecer junto a mi esposo. ¿Ustedes le ven algo de malo a eso? No. ¿Ustedes piensan que yo estoy equivocada diciendo eso? No, aún ese diagnóstico haya estado correcto, igual hay que profetizar. Y vamos a ver el ejemplo de Ezequiel cuando el Señor le dice que vaya y profetice sobre aquellos huesos secos en aquel valle. Creo que todos sabemos esa parte de la palabra. Y dijo Ezequiel 37, 4, 5, 7. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Profeticé pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y si seguimos leyendo, dice también que luego les puso carne, ¿verdad? Y les dio vida. Entonces, profetícenle a cualquier crisis que ustedes estén atravesando. Yo no sé sus intimidades. Yo no sé las personas que Dios manda en su camino. Y ustedes tengan la oportunidad de ayudarles a que esas personas salgan de esa crisis o darles un consejo. Entendamos que el Señor desea vernos felices. El Señor desea que nosotros podamos sobrepasar, así como Jesús sobrepasó su prueba en esta tierra. Y lo hizo, pero majestuosamente. Lo hizo, el mejor ejemplo es Jesús. Y dice que nosotros somos más que vencedores en Jesús. Entonces nosotros no somos fuertes porque nosotros somos fuertes. Nosotros somos fuertes en Jesús, porque Él es nuestro papá y porque Él nos da la fortaleza, porque Él ya venció. No hay demonio que se pueda atravesar en nuestro camino que sea más poderoso que Jesús. En el momento que escuchen el nombre de Jesús, todo tiene que dejar su batalla en contra de nosotros. No importa el dardo que te envíe el enemigo, no importa la crisis que estés pasando, no importa la situación donde estás. Si tú eres de Jesús, si tú aceptaste a Jesús en tu vida, si tú tienes una relación verdadera con Jesús, el Señor está dispuesto a sacarte en victoria. El Señor está dispuesto a darte de ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. El Señor está dispuesto a darte sentido a tus días en esta tierra. El Señor está dispuesto a cambiar la historia de desgracia, las cadenas que te tienen atado. No importa lo que sea. El Señor está dispuesto a ser nuestro Salvador y nuestro Redentor. Lo que el Señor hizo no es poco. Lo que el Señor hizo fue algo grande. Él venció en una cruz. Él dejó su maravilloso reino. Él no necesitaba venir aquí, pero Él escogió esta creación perfecta que éramos nosotros antes de caer y nos vio con ojos de misericordia y dijo, Padre, yo me apunto, yo voy, porque yo quiero rescatar lo que tú hiciste. Yo quiero rescatar esa creación que le hiciste a imagen tuya. No hay otra creación a imagen de Dios como lo somos nosotros. Nosotros somos algo especial. Y el Señor está dispuesto. El Señor está dispuesto El Señor está dispuesto a darnos esa redención. Y está dispuesto el Señor a... Un momentito que se me canceló. Ahora mismo. El Señor está dispuesto a restaurarnos. El Señor está dispuesto a escucharnos. El Señor está dispuesto a darle sentido a nuestros días en esta tierra. El Señor está dispuesto a vernos libres. El Señor no vino a hacer su sacrificio perfecto para no vernos libres, para vernos siempre atados, para vernos siempre en angustias y en problemas. El Señor vino por muchos sentidos y por muchos significados,
Él dio su vida por nosotros y dio su vida por nosotros no solo por cumplir una misión, sino porque esa misión que Él tenía significado, tenía propósito, estamos aceptando porque se me cerró, porque después de 40 minutos se cierra, ya estoy por terminar. Entonces, yo quiero decirles que el día de hoy el Señor nos ha hablado y no importa tu crisis, no importa, esa crisis no es tuya, esa crisis es de donde vino. El Señor no nos creó para estar todo el tiempo en una situación incómoda. El Señor no nos creó para estar todo el tiempo en una situación donde nosotros nos sintamos oprimidos. Seamos libres y no necesariamente esperar hasta que ya no veamos la circunstancia o el problema o la crisis. Practiquemos lo que el Señor dice en esta noche, que aún en la crisis seamos felices, aún en la crisis adoremos al Señor, aún en la crisis nosotros podamos confiar completamente en Jesús y que entendamos de que nosotros somos de Jesús y que Él es poderoso, que Él es grandioso, que Él es majestuoso, que Él es nuestro Rey, que es nuestro Señor, que Él es nuestro papá, que Él es nuestro todo. Y yo veo a mi niña por veces cuando se porta un poquito mal y aún así la amo. Yo miro cuando se me desespera por veces y aún así la amo. Yo miro cuando es impaciente y no entiende por qué no todavía y aún así la amo y saco una paciencia, yo no sé de dónde. Quizás porque a mí me pegaba mucho chiquita, pero yo saco una paciencia. Yo digo, no le voy a hacer eso porque ella en su entendimiento no puede entender que hay que esperar. Entonces, ¿cómo el Señor no va a tener paciencia con nosotros? Eso no nos da el derecho a portarnos mal, no, ni nos da el derecho a ser impacientes y rebeldes, no. Pero sí les quiero decir de que el Señor está dispuesto a tener paciencia siempre y cuando vea en nuestro corazón una actitud de servicio, una actitud de entrega total, una actitud de santidad, una actitud de creerle a pesar de lo que nuestros ojos puedan ver. Entonces esta noche quiero cerrar de esa manera y conclusión sería: quien busca a Dios mantiene el gozo del Señor y profetiza siempre las preciosas promesas. Verás a Dios a donde cada victoria que deseas conquistar. Entonces, cuando nosotros buscamos al Señor, no hay tristeza, no hay problema que se levante, que sea más fuerte que la presencia del Señor en tu vida. No hay gigante, no hay deuda, no hay situación, circunstancia, guerra, batalla, enfermedad, no hay nada. De verdad, llega un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Entonces esta noche vamos a cerrar esta reunión y vamos a orar. Y le doy gracias y espero que esto les ayude para sus experiencias personales y para las personas que Dios manda en su camino en los próximos días, ¿verdad? Entonces, gracias Señor Jesús te damos en esta hora por tu preciosa palabra, papito Dios. Bendito seas por siempre, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres sencillo, mi Dios, porque tú eres fiel y verdadero y nos hablas, Señor Jesús, según, Señor Jesús, nuestro nivel, Señor, de entendimiento. Gracias, Señor, porque lo que tú buscas, Señor, son personas con sed de tu palabra, no importa si vengan de una persona humilde, Señor, de una persona preparada, Señor. A ti lo que te interesa, Señor, es personas que quieran trabajarte y estén dispuestos a emprender, Señor, el camino, Señor, y llevar tu palabra a todo aquel que lo necesite. Señor, pon esas personas en nuestro camino, mi Dios. Pon, Señor, la necesidad, Señor, en nuestro camino, Padre Celestial, para que nosotros podamos hacer tu trabajo, Señor, el trabajo que tú has designado para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, te doy en esta hora. Eres perfecto, eres fiel y eres verdadero y te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Gracias, Cristo. En el nombre de Jesús oramos esta noche. Amén. 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 Amén.